Comentarles que la policía retuvo por algunas horas comercial, pero no se vaya porque al volver les voy a contar todos los detalles de lo que está pasando local y mostrarles ahora cómo un motociclista lamentablemente sufrió un accidente al estrellarse contra un camión recolector de desechos en el distrito de Los Olivos. La pequeña unidad se incendió al instante y el conductor ardió. A lo que viene, pues la policía realizará patrullaje en bicicleta y así lo que busca es multar a aquellos malos conductores que invaden la ciclovía. Como bien lo explicabas, sobre todo cuando se da en trabajo conjunto con nuestras autoridades, vamos a tener siempre mejores resultados. Muy bien, dicho esto, entonces vamos ahora con noticias internacionales. Viene Más Mundo. Por supuesto que empezamos el bloque hablando del huracán Laura, que ya amplió a categoría 4 y acecha Estados Unidos. En Luisiana, la crecida del mar empieza a causar alarma y por ende se ha decidido evacuar a la población en Texas. Las autoridades han declarado este huracán como extremadamente peligroso porque ya está en sus costas. Años de vida, ¿verdad? Para gastarse toda la fortuna que tiene. Y ahora hablemos de Katy Perry y Orlando Bloom, quienes dieron a conocer ya el nombre de su primer hijo. Vamos a ver el siguiente, por supuesto, y felicidades para la hermosa Katy Perry. Y ahora también hablemos de otras hermosas, que están en el mundo del fútbol, pero no precisamente con el balompié. Georgina Rodríguez, la pareja de CR7, se luce buceando y también con un espectacular bikini blanco. Pero no se quede atrás Heidi Klum, quien festeja el título del Bayern Múnich. ¿Saben cómo? Lo vemos en la hora informativa aquí por la señal de ATV Más Noticias y de inmediato entonces les cuento que un delincuente se aprovechó de la inocencia de un niño. Contar a esta hora de la noche, ¿no? Lo que ha pasado con este pequeño de solo 4 años. La policía está en el lugar, como usted lo ha visto en esta información en vivo y esperemos todas las investigaciones y también, ¿no?, que se pueda dilucidar responsabilidades. Vamos a otras noticias. Vamos a contarles a continuación cómo hay muchas personas que hacen caso omiso a esta orden de no reunirse en grupos, ¿no? Pero no solamente esta irresponsabilidad se ha registrado aquí en Lima. Al interior de nuestro país usted va a ver cómo la policía interviene varias fiestas, y miren lo que responden los intervenidos. Total indignación, porque la desgracia que ocurrió en Tomás Restobar, en Los Olivos, parece que no dejó ninguna lección en los familiares y amigos de las víctimas. ¿Por qué? Vamos a compartir con ustedes diversos videos que llegaron a nuestra redacción donde se revela la enorme irresponsabilidad de decenas de asistentes al entierro, ¿no?, que armaron una tremenda fiesta en pleno cementerio. Bebieron cerveza, no usaban mascarillas, tampoco el distanciamiento social. Y miren ustedes cómo es que despiden a estas muchachas fallecidas precisamente por no cumplir con esta normativa de evitar fiestas y reuniones. El 5º país en el ranking de todo el mundo. Hemos superado ya a Sudáfrica. Hasta el día de ayer estábamos en el 6º. Así que todavía las cifras aquí en el Perú son realmente alarmantes. Camilo Ferreira, quien es investigador del Centro Wiñac, ha explicado qué significa esto de la inmunidad de rebaño por COVID-19, ¿no? Él también ha contado que el llamado factor R está descendiendo, aunque esto no quiere decir que se tiene que bajar la guardia, ¿no es cierto?, con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Bueno, todavía entonces hay mucho que cuidarnos, ¿no? Porque la situación no está controlada en nuestro país y en teoría en el mes de septiembre se abriría la 4ª fase de reactivación económica, donde ya se permitiría pues que se abran bares, que se abran discotecas, gimnasios, actividades ya recreativas. ¿Usted cree que estaríamos, ¿no?, en esa capacidad de poder aperturar este tipo de negocios donde la gente pues acude, ¿no?, de manera mucho más compleja y donde el contagio puede ser mayor,
¿no? El Ejecutivo deberá decidirlo, pero los expertos dicen que no. Según las cifras y según el contagio que tenemos, todavía no estamos para esa fase. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa.